Ya, Sí, ok. Buenas tardes a los presentes. Seguidamente doy por iniciada la audiencia por procedimiento abreviado no dispositivo de la suspensión de patria potestad, conocida por esta judicatura bajo el expediente 0801-2024-01140, y le cedo el uso de la palabra a la señora secretaria para que dé la respectiva dación de cuenta. tengan todos muy buenas tardes. Hoy, este día, estamos presentes en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, siendo hoy 7 de marzo del año 2024, el día señalado para celebrar la presente audiencia de suspensión de patria potestad registrado bajo el expediente 0801-2024-01 140, indicando que dicha audiencia estará precedida por la honorable juez Leticia Marcela López Ríos. Dicho esto, se procede a señalar las partes, siendo la parte demandante la señora María Elena Inestrosa Luna, como su representante procesal el abogado Carila Alexis Romero, y de carnet de colegiación de abogados número 3727. Y por parte demandada tenemos al señor Hernán Maradiaga Figueroa con su representante procesal, la señora Nelva Suyapa González, con carnet de colegio de abogados número 5452. Una vez verificada la presencia de las partes, se le cede el uso de la palabra al honorable juez. Bueno, para seguir con el curso de esta audiencia, quiero preguntar a las partes a ver si tienen alguna, si quieren llegar a un acuerdo conciliatorio de acuerdo a como lo establece el artículo 591 del Código Procesal Civil, para que y también lo establece el artículo 448 del Código Procesal Civil, que es de ese tribunal hacerle saber de que si ustedes llegan a un acuerdo conciliatorio, esta es la mejor solución. Yo les puedo ceder 5 minutos si ustedes gustan para ver si quieren llegar a un acuerdo conciliatorio. Por eso le pregunto a la parte demandada, al señor Hernán, que si quiere llegar a un acuerdo conciliatorio. No, Ok, y usted, señora de la parte demandante, ¿quiere llegar a un acuerdo conciliatorio? no, ninguno, señoría. Ok. Bueno, se da por fracasado el intento de conciliación y continuamos con el curso de la audiencia, por lo cual le cedo la palabra al abogado de la parte demandante para que proceda a ratificar su demanda. gracias, su señoría, por cederme el uso de la palabra. Ratifico la demanda en todas y cada una de sus partes. En vista de que mi representada tiene una hija con el señor Hernán Maradiaga Figueroa, y en base a los hechos acreditados en la demanda, hace 5 años el señor ha desatendido sus deberes y obligaciones como padre, según el artículo 186 del Código de Familia. Es por ello que en vista de que mi representada se le ha presentado la oportunidad de laborar fuera del país, específicamente en Estados Unidos, y como es de su conocimiento, un menor solo puede salir del país hacia el extranjero con permiso de ambos padres. Es por esta razón que mi representada, su señoría, se ve en la necesidad de solicitar la suspensión de la patria potestad al señor Hernán Maradiaga Figueroa por el incumplimiento y el desinterés para con su hija. Por tal razón, solicito a este honorable juzgado que en base a lo antes enunciado y bajo la normativa legal en sus artículos 201, en su literal 1 y 2 y el artículo 186 del Código de Familia, se suspenda la patria potestad de la hora demandado. Esto sin eximir de sus obligaciones al demandado con respecto a los alimentos que como padre tiene obligación con la menor. Esto en base a la normativa legal en los artículos 202 del Código de Familia. Solamente, su señoría. Gracias. Bueno, habiendo escuchado a la parte demandante,
ratificada su demanda, ahora le cedo el uso de la palabra a la abogada de la parte demandada para que ratifique la contestación de su demanda, de la demanda y manifieste si hay algún defecto procesal, tal como lo establece el artículo del 451 al 557 del Código Procesal Civil. Gracias, su señoría, por darme el uso de la palabra. No pondremos defectos procesales. Ratifico la contestación de la demanda por parte de mi representado, Hernán Maradiaga Figueroa. En toda y cada una de sus partes, a su vez, me adhiero al primer hecho, ya que es cierto que mi representado y la señora María Elena Inestrosa tuvieron una relación y como resultado de esta, a su hija María Fernanda Maradiaga Inestrosa. En cambio, su señoría, me opongo en su totalidad en el segundo hecho, puesto que mi representante, el señor Hernán Maradiaga Figueroa, ha cumplido con la responsabilidad en alimentos hacia su hija María Fernanda Maradiaga Inestrosa. Asimismo, mi representado no ha tenido el conocimiento de la ubicación y el paradero de la señora María Elena Inestrosa y su hija María Fernanda Maradiaga Inestrosa desde hace 3 semanas, y por tal hecho, pues no le ha permitido que mi representado tenga contacto con su hija, por lo cual a este honorable tribunal pido que se declare sin lugar la demanda de suspensión de patria potestad por invocar las causales improcedentes, puesto que mi representado ha cumplido con sus obligaciones y argumentan pues salga del país, ha cumplido con estas obligaciones pues y no se niega a firmarle ninguna autorización y ningún permiso para que ella pueda salir del país y pues se ha pronunciado al respecto y pues esto resulta absurdo e improcedente. Solamente eso, señor. Gracias. Bueno, habiendo escuchado a ambas partes de la ratificación de sus pretensiones, le cedo el uso de la palabra al a la representante del Ministerio Público para escuchar su posición en este presente juicio a través de la abogada y fiscal, la señora Jenny Melissa Sosa. Buenas tardes, su señoría. En este proceso, pues intervendremos como parte en busca del bienestar, ¿verdad? Y el interés superior de los niños en base al artículo 2 del Código de Familia y el artículo 3 de la Comisión Interamericana de Derechos del Niño. Gracias, su señoría. Gracias. Bueno, si no hay defectos procesales, procedo a establecer el objeto del proceso y el objeto del debate. El objeto del proceso es la suspensión de patria potestad y el objeto del debate es que se mantenga la patria potestad en vista de que el demandado ha cumplido con sus obligaciones. Pregunto a los abogados de las partes a ver si están de acuerdo con el objeto del proceso y el objeto del debate. Sí estamos de acuerdo, señoría. Sí, estamos de acuerdo, su señoría. Bueno, estando de acuerdo ambas partes con la fijación del objeto y el debate, le cedo el uso de la palabra al abogado de la parte demandante para que proponga sus medios de prueba en base al artículo 593 del Código Procesal Civil. Muchas gracias, señoría, por darme el uso de la palabra. Como parte demandante, presentamos los medios de prueba siguientes. Número 1, interrogatorio de parte al señor demandado Hernán Maradiaga Figueroa. Número 2, documentos privados consistentes en contrato de trabajo de mi representada, extendido por 5 años en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Facturas de gastos que incurre mi representada por alimentación, salud, educación, vestimenta y recreación de la menor. Y como último, su señoría, como último medio de prueba, se ofrece
Se presenta la prueba testifical de la señora Jenny Melissa Sosa con número de DNI 0801-1985 22562. No tengo más que decir, su señoría. Muchas gracias por el uso de la palabra. Bueno, ahora se le cede el uso de la palabra a la abogada de la parte demandada para que proceda a proponer sus medios de prueba y se pronuncie sobre los medios presentados de la contraparte. Gracias, su señoría. No me opongo a los medios de prueba de la parte demandada de tal manera y como medios de prueba propongo número 1, documentos privados, constancia de trabajo de mi cliente para acreditar que el debido su trabajo, que su trabajo queda lejos del domicilio de su hija y se le hace difícil verla a diario. Documento privado número 2 consiste en las facturas de alimentos, recibos, depósitos bancarios que se le hizo a la señora María Elena Inestrosa en concepto de alimentos. El número 3 consiste para acreditar el hecho segundo. Y tercero, propongo medios técnicos de reproducción del sonido y de imagen sobre las conversaciones, mensajes, voz y video, llamadas realizadas semanales de mi cliente hacia la menor. Solamente. Bueno, se le cede el uso de la palabra al abogado de la parte demandante para que se pronuncie sobre los medios propuestos de la parte demandada. Como parte demandante, su señoría, no nos oponemos a ningún medio de prueba presentado por la parte demandada. Bueno, ahora le doy el uso de la palabra a la abogada representante del Ministerio Público para que haga su intervención velando por los intereses del menor, tal como lo establece el artículo 630 del Código Procesal Civil, una vez escuchadas las partes. Gracias, su señoría. El Ministerio Público no propone pruebas ni tiene objeciones por los medios presentados, su señoría. Muchas gracias. Bueno, abogado, muchas gracias. Ya habiendo escuchado a las partes que intervienen y no habiendo objeciones, se procede a la admisión y a la práctica de los medios probatorios. Se dan por admitidos los medios de prueba propuestos por la parte demandante, consistente en interrogatorio de parte, documentos públicos, documentos privados, y asimismo se dan por admitidos los medios probatorios propuestos por la parte demandada, consistente en documentos públicos, documentos privados, interrogatorio de parte, por lo que para continuar con el curso de esta audiencia se procede a evacuar el medio de prueba, interrogatorio de parte, al señor Hernán, por lo que le cedo el uso de la palabra al abogado de la parte demandante para que proceda a evacuarlo. Gracias, su señoría. Señor Hernán Maradiaga, ¿qué relación tiene usted con la demandante? Tuvimos una relación, nunca los casamos. De esa relación quedó embarazada de mi hija. Luego se generaron muchos conflictos y nos separamos. Señor Hernán, ¿hace cuánto usted no visita a su hija? Pues hace un periodo de 5 años, pero todas las semanas hablo con ella. Señor Hernán, ¿usted conoce el domicilio exacto de su hija? No, porque se mudó. Se mudó con su expareja de la casa que arrendaba. Ok, tengo otra pregunta. ¿Por qué la señora María Elena Inestrosa se mudó de la casa que alquilaba? No lo sé, abogado. Ok, tengo otra pregunta más. ¿Quién hace los pagos del arrendamiento de la casa? Yo, ¿Por qué no ha buscado su hija anteriormente? yo, yo le mando el dinero a ella a través de un pedido. Ok, no tengo más preguntas, su señoría.
Bueno, de acuerdo con el principio de contradicción, le cedo la palabra a la abogada de la parte demandada para ver si tiene alguna pregunta hacerle a su representado. Sí, su señoría. Tengo una pregunta para el señor Hernán. Señor Hernán, ¿por qué se le dificulta visitar a su hija diariamente? No conozco la ubicación de donde vive. ¿Y a cuánto queda de distancia de su domicilio? Eh, Al no conocerla, no le puedo dar la distancia. No más preguntas, su señoría. Bueno, le cedo el uso de la palabra a la abogada representante del Ministerio Público para ver si tiene alguna pregunta que hacerle al demandado. Sí, su señoría, muchas gracias. Señor Hernán, ¿por qué se comunica semanalmente con la menor y no sabe dónde ella vive? Es que la mamá la mamá creo que le ha dicho, no me diga dónde viven, y entonces no sabía dónde estaban. Una pregunta más, don Hernán. ¿Quién cuidará de la menor cuando usted trabaje si la mamá no está en el país? Pues mi mamá la podría cuidar en el tiempo que yo trabajo. Ok. Una última pregunta, señor Hernán. ¿Cuál es su ingreso mensual? Disculpe, ¿Su ingreso mensual cuál es? mi ingreso mensual anda en un aproximado de 22,000 lempiras. Ok. No más preguntas, su señoría. Muchas gracias. Bueno, seguidamente se practicará el medio de prueba interrogatorio de parte propuesto por la parte demandada a la señora propuesta por la parte demandada y se practicará a la señora María Elena Inestrosa, por lo cual le cedo el uso de la palabra al abogado de la parte demandada para que empiece a preguntar. Gracias, su señoría. Señora María Elena Inestrosa, ¿por qué se fue de la casa de su vivienda sin informarle al señor Hernán Maradiaga? Buenas tardes. Yo no le informé al señor Maradiaga porque él tiene bastante tiempo de no comunicarse con la niña y hace 3 meses él no me ha hecho ningún pago y no ha llamado por teléfono, no ha tenido ningún interés para con la niña. Segunda pregunta, María Elena, ¿dónde vive actualmente el señor? Actualmente, ¿Y por qué no actualmente le dijo al señor Hernán? Mire, el señor Hernán ha sido bien irresponsable en esta situación porque él cuando puede la llama, aunque él está diciendo ahí de que sí se comunica con ella seguido, semanal. La prueba está de que hace 3 meses yo me mudé del lugar de donde yo estaba porque estaba adquiriendo una mora ya muy grande de 3 meses y yo no estoy bien económicamente. Entonces yo me mudé a la casa de mi mamá para poderme sostener un poco. Ok. Tercera pregunta, María Elena, ¿quién paga la colegiatura de la menor? La está pagando Hernán, pero es únicamente lo que está pagando y eso es muy poco. La verdad que ella necesita, pues tiene otras necesidades. ¿Y por qué dice que el señor Hernán es irresponsable cuando él no ha dejado de cumplir con su responsabilidad de hacer el pago mensual de la menor? Sí ha dejado de pagar porque, digamos, la casa, él estuvo pagándola, pero hace mucho tiempo que no la paga, hace 3 meses y ni siquiera se daba cuenta que nosotros nos habíamos mudado. Y usted puede ver, tiene 5 años que él no la mira físicamente. No tiene interés en ella, entonces no puedo decirle otra palabra más que irresponsable.
Siguiente pregunta, señora María Elena. ¿Por qué usted no permite que el señor Hernán visite a la menor en el colegio? Porque le causa daño. Él siempre deja a la niña esperándola, ella siempre queda vestida, que él va a ir a verla y nunca cumple su palabra porque dice que está a una distancia muy larga o que él está en Olancho, entonces eso le hace daño emocionalmente a mi hija y por eso la he apartado. No más preguntas, su señoría. Bueno, de acuerdo al principio de contradicción, le cedo el uso de la palabra a la abogada de la parte demandante para ver si tiene alguna pregunta para su representada. Gracias, su señoría. No tengo ninguna pregunta. Ok, le cedo el uso de la palabra a la abogada representante del Ministerio Público para ver si tiene alguna pregunta que hacerle a la señora María Elena Inestrosa. Muchas gracias, su señoría. Sí, tengo preguntas para la señora María Elena. Señora María Elena, ¿quién cuidará de la menor el tiempo que usted esté trabajando? Fíjese que yo voy a viajar con mi mamá porque en mi contrato me estipula de que ella pueda irse con nosotros, entonces ella la cuidaría cuando yo trabajo allá. Mi hija no estaría Una, desamparada ni nada, sino que estaría bajo el cuidado de mi mamá. una pregunta más, señora María Elena. ¿Cuál es su ingreso mensual? Actualmente, como he tenido problemas económicos, es bajo, pero cuando ya esté en mi trabajo fuera del país, va a ser arriba de $500 a la semana. Ok, no más preguntas, su señoría. Muchas gracias. Bueno, habiendo escuchado las partes intervinientes, se dan por admitidos y evacuados los medios de prueba y se le cede el uso de la palabra al abogado de la parte demandante para que proceda a hacer sus alegatos finales, que de acuerdo al artículo 594 del Código Procesal Civil no puede excederse de 15 minutos. Muchas gracias, su señoría, por el uso de la palabra. Como ya es de su conocimiento, el señor Hernán Maradiaga Figueroa, no cumple con sus deberes y obligaciones que emanan en el artículo 186 del Código de Familia. Y en base a los medios de prueba antes presentados, admitidos y evacuados, se ha acreditado con el contrato de trabajo que sostiene mi representada con la empresa Clean Master Express desde hace 10 meses, que expresa en una de sus cláusulas ejercer sus funciones fuera de Honduras, específicamente en la ciudad de Washington. Y en vista de que mi representada no quiere estar lejos de su hija, y en base a que no se llegó a ningún acuerdo para que la menor pueda salir del país con su madre sin problemas, y recordando la responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones del señor Hernán Maradiaga Figueroa con su hija, es por ello que mi representada se ve obligada a solicitar ante este honorable tribunal la suspensión de la patria potestad, junto a su vez recordando que hemos desvirtuado los medios de prueba de la parte contraria con documentos privados, los cuales hacen constar en facturas de gastos en los que incurre mi representada por alimentos, educación, vestimenta y recreación de la menor, en los cuales el padre nunca tuvo ningún interés o demuestra apoyo con su hija. Es por ello que mi representada se vio forzada a vivir con su madre por los gastos económicos y logró encontrar este trabajo que le permite realizar sus funciones y generar mayores ingresos para su hogar, pero ejercitándolo desde el extranjero. De tal manera, su señoría, pido que se le dé por favorable la demanda de suspensión de patria potestad del señor Hernán Maradiaga Figueroa, sin perjuicio de sus obligaciones como padre. Gracias, eso es todo de mi parte, su señoría. Gracias. Se le cede el uso de la palabra a la abogada de la parte demandada para que exponga sus alegatos finales y no puede excederse de 15 minutos.
Muchas gracias, su señoría. Procedemos a promover nuestros alegatos finales. Con el debido respeto, pedimos al órgano jurisdiccional emitir una sentencia que declare sin lugar la pretensión de la parte demandante por ser improcedente y en esta razón que a través de los medios de prueba propuestos, admitidos y evacuados, se logró desvirtuar lo expresado por la señora María Elena Inestrosa. Pedimos se dicte una sentencia en favor de mi representado porque contamos con los fundamentos fácticos y jurídicos necesarios que respaldan nuestra pretensión. Muchas gracias, su señoría. Se le cede el uso de la palabra a la abogada representante del Ministerio Público para que se pronuncie en aras del interés del menor. Muchas gracias, su señoría. Bueno, en base a lo expuesto durante la audiencia, ¿verdad? Y en relación a las pruebas evacuadas, la señora María Elena Inestrosa es una persona que económicamente se encuentra apta para salvaguardar y cuidar y darle una vida en las mejores condiciones a la menor. Y también, pues, el señor Hernán Maradiaga, a su vez, se encuentra en un estado socioeconómico estable para dar cuidados necesarios a la menor. Sin embargo, esperamos, su señoría, que en base a la sana crítica, criterio humano y razonamiento lógico, además de siempre velando por el interés superior, ¿verdad?, de los niños, a la señora juez le pedimos que dicte sentencia en lo que más favorable sea al menor, a la menor. Muchas gracias. Bueno, luego de escuchar a las partes intervinientes en este proceso, se da por finalizada la presente audiencia en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, siendo el día 7 de agosto del año 2024 a las 3:30 de la tarde, dejando en claras a las partes que se encuentran notificadas de todos los actos que hicieron oralmente, asimismo que se dictará sentencia dentro de los 5 días hábiles, que es el término legal correspondiente, según el artículo 595 del Código Procesal Civil.